Hola, soy Erika, soy colombiana, bienvenidos a mi cocina. Me siento muy contenta que me hayan invitado al canal de la cocina latina y les voy a enseñar una forma muy sencilla y práctica de preparar una lechona colombiana. Bueno, los ingredientes son obviamente el cerdo, el arroz, carne picada de cerdo, guisantes y orégano, comino, color, lo que cada uno quiera echarle ya específicamente. Cebolla, ajo, sal, pimienta y un poquito de cilantro. La lechona lleva arroz. Lo he preparado antes porque tiene que estar frío para poder ser introducido dentro del marranito. Entonces es de color amarillo porque le hemos puesto colorante, ¿ok? Para que pueda tener este color, o ya tú si lo quieres blanco, es a gusto de cada persona, ¿ok? Pero lo más aconsejable es que quede amarillo para que tenga una mejor sustancia y un mejor sabor. Este es el arroz que he utilizado. He utilizado 2 kilos para un marranito de 5 kilos y medio y que va complementario con la carne de cerdo picada que va aliñada con cebolla, ajo, cilantro, sal, comino, tomillo, orégano y un poquito de ron o cerveza, lo que tú le quieras añadir. Eso es independiente a gusto de cada persona. Y también tenemos aquí los guisantes. Los guisantes son de la marca que tú quieras, frescos, congelados, de lata, como tú quieras que sean los guisantes, ¿vale? Esos son los ingredientes que lleva la lechona. Pasaremos al relleno. Bueno, paso importante para ya cuando se va a rellenar la lechona, tenemos que tener aguja, hilo y una tijera a mano para ir rellenando e ir cosiendo, porque si no, cuando ya si lo rellenamos y no lo vamos cosiendo, después es imposible, o sea, se nos complica mucho. Entonces es la manera más fácil de ir rellenando e ir cosiendo. Eso es todo. El hilo y la aguja es independientemente de cada persona, como lo quiera hacer, como lo quiera tener, pero siempre recomiendo una aguja grande por el grosor de la piel del animalito. Bueno, previamente para poderlo rellenar bien y te quede bien la lechona, hay que quitarle el costillar al cerdo, como lo he hecho yo de esta forma, ¿no? Porque aquí lo venden con el costillar y las paletas y todo, ¿vale? Es muy diferente a como lo podemos conseguir en nuestro país. Entonces de esta forma queda ya el vacío para nosotros empezar a rellenar. Bueno, procedemos al relleno, ¿ok? Primero es una capa de arroz, de la forma que se la quieran echar, o sea, como ustedes lo vean mejor. Entonces de la mayor cantidad que le puedan echar arriba, porque es donde vamos a empezar a cocerlo. Entonces donde tiene que ir la mayor cantidad, en la parte de arriba. Le echamos ahora un poquito de carne y guisantes, una capa de cada ingrediente para que quede bien disuelto dentro de la lechona. Seguimos en la parte de arriba porque es por donde empiezo, porque lo último es la colita. No que pongo tanta cantidad porque tengo que meterle lo más posible que pueda para poder que crezca bien y quede bien doradito, ¿ok? Por eso lleva esa cantidad en la parte de arriba, más que todo. Con las manos aplastamos para poder tener un poco más de espacio. Y ahora vamos a proceder a coser la parte, empezar a coser la parte de arriba, para que vean cómo va quedando, de qué forma va quedando. Procedemos a empezar a coser, a cerrarla. Por eso recomiendo una aguja grande, porque es muy difícil pasarla de un lado al otro. Ya les voy a explicar por qué se empieza por arriba y de qué forma vamos apretando el arroz y los ingredientes que lleva por dentro. De esta forma introducimos la mano y vamos empujando los ingredientes para que rellene los espacios donde no se le puede meter bien en principio los ingredientes. Ven de la manera que va quedando, pues así hasta cierto punto cosemos hasta donde tú lo veas conveniente y vas apretando. Bueno, como ven, ya voy llegando a las manitos del cerdo. Es un poquito laborioso y hay que tener mucha paciencia, porque cuesta un poquito, ¿vale?
irlo cociendo para que no se vaya cuando se infle y su propia grasa no lo vaya a reventar. Entonces hay que tener mucha paciencia para irlo rellenando y irlo cociendo. Como pueden ver cómo va quedando, eso ya es el estilo de cada quien. Ahí sí, como decimos en Colombia, a lo cerdo. Va quedando de esa forma, lo estamos cociendo a lo cerdo. Bueno, ya he terminado aquí la parte de las manos. Voy a cortar aquí porque ya se me está acabando el hilo y como la aguja es grande no me da cabida para seguir cortando. Aquí hacemos un nudo ciego para que no se vaya a reventar y volvemos y ponemos más hilo, ¿vale? Yo he usado nylon blanco. ¿Por qué blanco? Porque de color suele, cuando se pone a cocinar, la misma grasa del cerdo suele botar la tinta. Entonces no es muy aconsejable ya por higiene, ¿vale? Porque el color igual eso es químico y esto es comida, ¿ok? Por eso aconsejo que siempre sea blanco. Seguimos. Siempre cuando van a empezar la puntada siguiente, tener en cuenta de meterla un poquito más adentro del cerdo. ¿Por qué motivo? Para que compense, porque como ahí hemos roto ya, entonces cuando se infla de pronto se reviente, entonces no se vaya a abrir y se salga el arroz. No dejar mucho espacio entre las puntadas, vuelvo y repito, porque se sale el arroz, entonces se desbarata la lechona. Entonces tratar de dar las puntadas cercas, se demora un poco más, pero el resultado final es mejor. Bueno, ya estamos en la parte del estómago y aquí voy a parar para rellenar, ¿vale? De esta forma lo ponemos para empujar el arroz. Perdonarán un poquito de desorden, pero eso es normal a rellenar esta lechona de esta forma para que puedan hacer presión y le puedan meter más arroz, más carne y más guisante al cerdo. Como pueden ver, estoy haciendo presión para apretar y poder rellenar un poco más. Vale, aquí estoy poniendo el arroz, más carne y guisantes, que para nosotros en Colombia esto es alberja, ¿vale? Ven de qué forma va cogiendo más forma, se va viendo ya más rellenito, va teniendo más cara ya de lechón, Voy ya casi a terminar ya de cocerlo para introducir el resto del relleno, lo que queda. Depende de la cantidad de personas que quieras que coman, así mismo es el cochinillo, el marrano, el cerdo, como lo quieran llamar. Volvemos y paramos para seguir en el relleno. Lo volvemos y lo ponemos en esta posición. Bueno, introducimos más arroz y hacemos presión. Importante que siempre que metan arroz metan carne y guisantes. Esto es muy importante, Bueno, y esta lechona que estoy haciendo es una de las formas más fáciles y más sencillas y productos que podemos tener de primera mano en casa. Y esta es la lechona bayuna, ¿vale? Hay muchas otras formas que en Tolima la pueden hacer de una forma, en Medellín la pueden hacer de otra. Cada región tiene su forma diferente de hacerla. Yo como soy de Cali, soy bayuna, pues es la forma en la que me enseñaron a hacerla a mí, ¿ok? Ya cada quien tiene su forma de hacerla. Bueno, me han echado una mano porque como pueden ver es un poquito grande y no se puede terminar solo, ¿vale? Entonces tuve que pedir ayuda para rellenarlo, terminar de rellenarlo para poder apretar bien los ingredientes. Y sigo empujándolo para seguir rellenándolo para la cantidad de personas que ustedes tengan previsto. Yo estoy haciéndolo para 20 personas. Bueno, 20 personas y un poquito más saldrá. Pesa mucho, por eso hay que pedir ayuda porque pesa demasiado. Obviamente, al tener el relleno pesa mucho más de lo que pesa normalmente. ¿Ok? Ya estoy terminando porque ya no he embutido ya todo lo que he podido. Ya no le puedo embutir más, ¿vale? Ya estoy en las patas y en el rabo del cerdo para la terminación. Debido al desorden es por el mismo relleno, ¿ok? Por eso porque es que no se puede hacer de otra forma. Esa es la única forma en que se puede hacer. Se le da una rematadita, le daremos para que no se vaya a abrir, porque está muy apretado. Entonces le pasaremos, cuando ya termine, otra de hilo con
para que esté bien apretadito y no se me vaya a abrir la lechona y se dañe. Bueno, terminando. Lo único que faltó aquí, típico de nosotros cuando estamos haciendo comidas o algo así, la cervecita, el guaro y la musiquita. Eso sí nos caracteriza a nosotros los latinos, colombianos, de donde seamos. Eso nos caracteriza mucho, que siempre estamos con la música y que no falte la cerveza. A ver, voy a dar un truco de la lechona, ¿vale? Ponemos a calentar el horno a 180 grados, 200. Antes de meterlo, de organizarlo, lo tenemos la primera hora en ese mismo grado, en 180, 200. Las siguientes 5 horas que lleva el cerdo lo tenemos a 150 grados. ¿Para qué? Para que el cuero pueda quedar crujiente y no se queme. Obviamente hay que estar chequeándola cada cierto tiempo para que no se te queme. Si ves que tu horno es muy fuerte, pues le bajas un poco, que el secreto es tenerlo a fuego lento cocinando durante 6 horas para que pueda quedar crujiente la lechona. Ese es lo que mucha gente a veces no sabe y se quema la lechona, o el cuero no les queda bien brillante o no les queda bien crujiente. Es por eso, porque tiene que ser a fuego lento, no a toda pastilla, todo lo que da al horno, no. ¿Vale? Porque con su misma grasa es de donde sale el brillo de la lechona y lo crujiente. Aquí estoy, voy a darle un repaso para apretar un poquito la costura, ¿ok? Porque ha quedado muy lleno y se puede reventar. Entonces es aconsejable darle un repasito para evitarnos que de pronto se reviente. Bueno, procedemos a ponerlo en la bandeja del horno para introducirlo al horno, y hay que estar pendiente, como he dicho. Ven lo que le digo, porque hay que reforzarle la costura, porque en la bandeja no, obviamente de horno no casero, no cabe un animal tan grande como este. Listo para la rumba. Como pueden ver, me ha sobrado arroz, carne y guisantes, alberjas para nosotros. Entonces, para no desperdiciar nada, lo metemos en una bandeja de barro al horno con un poco más de aceite y nos queda un arrocito, ¿vale? Con carne de cerdo. Bueno, han pasado las 6 horas ya. Vamos a ver si está listo para la rumba el cerdito. Vamos allá. Listo para la rumba. Bueno, como pueden ver, está bien doradito, bien tostadito, y falta algo primordial para nosotros. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en mi cocina, y que no se nos olvide, porque en nuestra tierra es muy importante el aguardiente y la cerveza para acompañar la lechona. Y no olvidar y suscribirse al canal Latino de Cocina. Gracias.